Bueno, pues vamos a dar inicio a esta nueva sesión, siguiendo algunos de los lineamientos de la sesión pasada. Trabajaremos el tema de la teoría queer vinculada con el texto de Bartlett Bay, y para dar inicio entonces empezaremos vía un poco el propio concepto del término queer. Muchos ya lo deben de saber. Este concepto, dependiendo de cómo lo ubiquemos en la propia oración en inglés, adjetivo o como sustantivo, incluso como verbo, tiene distintas funciones. Sin embargo, en particular dentro de la teoría queer, básicamente los usos que ha tenido inicialmente es para reivindicar una postura, reivindicar un modo de ser, un modo de actuar, un modo de pensar, en tanto que curiosamente el término inicialmente era utilizado para estigmatizar lo raro, lo curioso, lo invertido, lo desviado, marica u homosexual. También, digamos, el concepto o el término queer también suele cumplir estas funciones. Sin embargo, decía, dentro de la propia teoría queer, este concepto se rescata para ahora darle un giro, y dentro de ese giro, repito, se busca la reivindicación, reivindica esta elección del deseo del propio sujeto, una forma de vida, incluso derechos, por supuesto, que también busca reivindicar derechos, busca también romper con esta división entre lo normal, lo aceptable, lo bueno, lo moralmente correcto, para hacer un quiebre y disolver esta visión de la normalidad, de lo natural, de lo correcto o de lo que debiera ser lo correcto. En ese sentido, la teoría queer, diría, tiene dos grandes vetas, tiene dos grandes venas. Una vena crítica sobre esta idea de la normalidad y por lo tanto de las patologías, digamos, dentro de la medicina, y por supuesto también una vena política que tiene que ver, como decía hace un momento, con la reivindicación de derechos. Ahora, estas dos vetas, la parte crítica y la parte política, se mueven, si bien, digamos, de forma paralela, no obstante, cada una tiene sus propias consecuencias. Y dentro de esta vena crítica sobre la normalidad que mencionaba, digamos, tenemos aquí toda una serie de discusiones para el ámbito médico, clínico, psiquiátrico, psicológico, que tiene que ver con la construcción de una normalidad basada en lo que solemos llamar la naturalización de la propia sexualidad. Y esta naturalización de la sexualidad es el telón de fondo o el trasfondo para la construcción, por lo tanto, de las desviaciones o de las propias perversiones, y por supuesto con ello la estigmatización de los comportamientos, digamos, grosso modo inicialmente denominados como queer, o que en su momento, digamos, fueron tachados de comportamientos queer, es decir, raros, anormales, o formas de reivindicación de la sexualidad que se mueven, digamos, fuera de ese centro de lo normalmente aceptable, es decir, la idea de matrimonio, la idea de la reproducción, la idea de la fidelidad. Bueno, digamos, de nuevo, ahí tenemos toda una veta de discusión que tiene que ver, por supuesto, además con la construcción de determinadas disciplinas que surgen con esta intención de
de normalizar no solo al individuo, sino además a la propia sociedad. Recordemos una de estas primeras definiciones sobre la psicología como medicina social. Entonces, en tanto que medicina social, la sexualidad será tratada como fuente de padecimientos, como fuente de males para esta sociedad que busca, repito, establecer un orden. Ahora, por otro lado, decíamos esta otra beta política, yo lo enlazaría por supuesto con el uso que en la actualidad se viene haciendo de los propios derechos humanos, y dentro del uso de los propios derechos humanos viene esta posibilidad de reclamar, de exigir por parte de las minorías, reclamar el ejercicio de una libertad de ser, de vivir, de construirse a sí mismo, y por supuesto libertad en el ejercicio del deseo y con ello por supuesto de la propia sexualidad. Ahora, esta reivindicación de derechos trae como consecuencias además la posibilidad del reclamo, que puede ser, digamos, una parte bastante controvertida, la posibilidad, digamos, de entrar dentro de un cierto marco social homogenizante, y me refiero un poco a esta idea de homogenización vía la idea de formar matrimonios, y con ella la reivindicación de los derechos, digamos, para la propia pareja. Tendría que moverse por ese lado, digamos, el reclamo de derechos por parte de, digamos, de estas nuevas familias denominadas homoparentales, es decir, tendrían que formar también matrimonios y esperar el reconocimiento del Estado, o en tanto que reclamo del reconocimiento del Estado no deja de ser otra forma de, finalmente, de entrar a un proceso de homogenización. Entonces, digamos, por ese lado, aquí tenemos una discusión todavía reciente, repito, si deben de homogenizarse en ese sentido, o por el contrario, este reclamo de derechos permite al mismo tiempo la ampliación del espectro, digamos, de la formación de familias, e incluso la posibilidad de un ejercicio, digamos, de un Estado que puede finalmente, vía derechos humanos, puede y cae en la obligación de reconocer derechos para minorías, y en este caso en particular para digamos, para estas nuevas parejas o familias homoparentales, trayendo consigo, por supuesto, incluso la posibilidad, digamos, de la misma adopción, en tanto que la crítica a la naturalización de la sexualidad, una vez que queda señalada esta crítica a la naturalización de la sexualidad, no habría razón para rechazar, en tanto que se viene abajo la patologización, no habría razón para, digamos, negar y rechazar, por lo tanto, incluso esta nueva posibilidad. Aunque decíamos también en algunas otras sesiones, el avance de la ciencia por ese lado ahora permite que familias entonces homoparentales al mismo tiempo sean estrictamente padres biológicos. No solo entonces hay la posibilidad de aparición de una familia solo por la adopción, sino, repito, vía el uso de la ciencia misma. Bueno, entonces estas dos, repito, digamos, aquí tenemos estos dos elementos de crítica, vía lo que denominaba una crítica sobre la normalidad de la patologización, y por otro la parte política. Ahora, esta idea de la naturalización de la sexualidad tiene la pretensión de hacer de la propia sexualidad este uso prescriptivo, es decir, la naturaleza ordena lo que debe seguirse, o lo que debe señalarse como lo normal, como lo correcto, como lo adecuado, y en ese sentido la propia teoría queer viene a hacer un corte sobre esta concepción y rescatar lo que inicialmente no era considerado como normal, aceptable, correcto, vía la crítica a la naturalización de la propia sexualidad. Esta crítica, una de sus grandes consecuencias es que no hay forma, digamos, estos viejos argumentos sobre lo natural en el uso de la sexualidad
se desmorona, se viene abajo, y al desmoronarse, al venirse abajo, en tanto que no hay argumento, repito, para naturalizar el propio comportamiento sexual, esto implicaría entonces que si la norma se viene abajo, si esa idea de la norma, de la premisa, repito, con la cual inicialmente se describía o se hacía esta división entre comportamientos normales y anormales, si esta norma se viene abajo, entonces no hay nada por sí mismo anormal. Se pierde, digamos, esta posibilidad del contraste entre lo normal y lo anormal, entre lo correcto y lo correcto, porque entonces el propio comportamiento sexual no sería más que el constructo histórico, el constructo social, el constructo cultural en el cual se pone en ejercicio una forma de elección y una forma de vida. Ahí, digamos, el repaso de la historia y por lo tanto el repaso de las distintas formas del ejercicio de la sexualidad a lo largo de la historia sirve para darnos argumentos y para darnos elementos sobre la inexistencia de la naturalización de la propia sexualidad. Esta naturalización de la sexualidad irá cobrando forma, irá cobrando, digamos, fuerza durante el desarrollo de la propia Edad Media y, por supuesto, a partir del 19, con el surgimiento de nuevas disciplinas dentro de la propia medicina, la psiquiatría y la psicología, estas van a reconocerse como herederas, por lo tanto, de la continuación sobre este uso de la naturalización de la propia sexualidad. De ahí entonces la aparición de las denominadas patologías sexuales, porque tiempo atrás no es que estos comportamientos no estuvieran ahí, sin embargo, cómo se interpretan, cómo se describen, cómo son nombrados, son completamente distintos, y en tanto que se nombran de modo distinto, en tanto que se describen cosas distintas, entonces se está viendo algo diferente. Aunque, repito, en cuanto a acto es el mismo, al final del día lo que se ve, lo que se describe y lo que se señala varía a partir del propio constructo histórico, social, cultural. Y solo para señalar, digamos, aquí un ejemplo, recordemos en todo caso que durante la Edad Media la visión moral del ejercicio de la sexualidad, al final del día el sujeto que se salía de esta norma tenía, al menos en parte, en sus propias manos, la posibilidad de la conversión, la desviación moral, no médica, la desviación moral de esa idea de norma, repito, de la naturalización de la sexualidad. El propio sujeto vía, ¿sí?, su propia confesión, su propio arrepentimiento. El punto es que tenía en sus propias manos la posibilidad de convertirse, de regresar, digamos, a lo normal. Sin embargo, a partir del 19, la desviación de esta norma, de este uso de la sexualidad, digamos, no natural, no correcto, matrimonio, fidelidad, reproducción, este sujeto que se desvía ya no tiene en sus propias manos la posibilidad del regreso, sino que descansa en las manos de alguien más. Es decir, en cuanto lo describo como una patología y por lo tanto un problema médico, entonces tendrá que ser intervenido por alguien más, por ese sujeto ahora capacitado, formado, que tiene en sus manos la posibilidad, se supone, de su regreso a la norma, pero es una intervención de carácter médico y por lo tanto ya no es una intervención, repito, ya no es una intervención, por lo tanto, moral. En ese sentido es que señalaba que estos comportamientos, si bien los podemos ver a lo largo de la historia y por supuesto incluso hasta mucho antes de la propia Edad Media, que es en el mundo grecolatino, no patologizado, no naturalizado, entonces lo que se está viendo son cosas distintas porque la concepción que los envuelve, la concepción histórica, la concepción cultural y por lo tanto el uso de los conceptos, y aun cuando algunos de estos conceptos permanecieran, el contenido de los conceptos es un contenido distinto. Por eso lo que se nombra, lo que se ve, lo que se señala y lo que se interviene, en caso de que hubiera esta intervención,
es algo completamente distinto a lo que entonces a partir del 19 se ve, se nombra, se describe y por lo tanto se interviene. Entonces, digamos, esta visión hacia el pasado, este mirar hacia el pasado y ver el ejercicio de la sexualidad tiempo atrás, nos da argumentos y nos da razones para sostener que esta, repito, naturalización de la sexualidad es finalmente un constructo, a partir del 19, un constructo que medicaliza el propio comportamiento y sitúa en el ejercicio de la sexualidad la aparición, por lo tanto, de comportamientos anómalos. Y esta posibilidad o esta pretensión de señalar comportamientos anómalos es porque la sexualidad, digamos, o la visión que se tiene sobre la sexualidad está asociada además con una visión moral. ¿Y por qué digo que está asociada, por lo tanto, con una visión moral? Porque entonces el homosexual o el transexual, dada su forma de ejercicio de la sexualidad, involucra al mismo tiempo o trae, digamos, enlazado de forma determinante e inmediata, se supone, un comportamiento además potencialmente peligroso o criminal, o finalmente, digamos, esconde bajo ese ejercicio de su sexualidad, esconde todo, digamos, todo un cúmulo de ideas o de conceptos negativos. De ahí que la normalización del propio sujeto, es decir, la normalización de su sexualidad, involucraría al mismo tiempo la normalización de su propia moral. Entonces, se cuela, repito, detrás de esta naturalización de la sexualidad, en realidad tenemos como telón de fondo una visión moral sobre el ejercicio de la propia sexualidad. Repito que hereda la tradición medicalizante, en realidad la termina heredando de la tradición judio-cristiana. Entonces, bueno, la teoría queer viene a echar abajo estos argumentos. Por un lado, digamos, tenemos este repaso de la historia, y ahí, por supuesto, tenemos la bibliografía del propio Foucault al respecto, pero también se viene abajo a partir del hecho de estas epistemologías que nos están indicando cómo los conceptos y cómo las producciones de los discursos de la ciencia atienden a conceptos que tienen historia, y en cuanto que son conceptos que tienen historia, son modos, digamos, de producción de verdad, son modos de validar determinados intereses, o esta idea del disciplinamiento de la propia, de la sociedad capitalista o de la sociedad, digamos, contemporánea. Esta sociedad que por lo tanto surge vía el disciplinamiento relacionado con el trabajo, relacionado con, digamos, la idea de la empresa, bueno, necesitará por lo tanto construir conceptos, elaborar conceptos, generar conceptos que normalicen ya no solo la sexualidad, sino todo lo que tiene que ver con, digamos, con la construcción del propio sujeto. Bueno, estos elementos entonces son los con los que se irá enfrentando la propia teoría queer. Entonces rompe decíamos, con la naturalización de la sexualidad. Ahora, otro elemento aquí importante es, por supuesto, el trabajo de la propia Judith Butler y su idea sobre el género como la representación. Y aquí el trabajo de Butler ha sido de suma importancia porque al describir la idea del género como el producto de una representación, esta representación además atiende a condiciones de carácter socioculturales, atiende a elementos de carácter histórico, y en cuanto que asocia al género como una representación, eso nos permite señalar dos consecuencias. Por un lado, si el género no es más que una representación, y por lo tanto una representación histórica, un papel, un rol que se cumple en una sociedad, uno pudiera entonces inicialmente pensar en que puede haber más de un papel, o más de dos papeles, más de dos roles en una determinada sociedad. Es decir, no solo podría haber hombre o mujer, o
o macho y hembra, sino podemos entonces introducir otros roles, otros papeles. Pero, digamos, y aquí el otro elemento, si el género es una representación, ¿y por qué tendría que adoptarse esta representación dicotómica? ¿Por qué tiene que permanecer esta representación dicotómica, u hombre o mujer? Entonces lo que nos indica aquí la propia Judith Butler, a partir del género como representación, es que si reconocemos que es una construcción, por lo tanto, es un grave error, es un serio error permanecer en la idea de que lo natural es solo la existencia de hombre, mujer, o de varón y hembra, y que solo estos dos géneros son realmente, digamos, los normales, los aceptables y además los naturales. Porque, repito, en tanto que representación no es un modo más que de ser o de estar o de moverse en un determinado momento histórico, y que son las propias condiciones históricas las que avalan y las que construyen, repito, estos dos géneros y estos modos de, digamos, de entenderse y de representarse el propio sujeto. Por lo tanto, la modificación de las condiciones culturales e históricas, sociales, permitiría al mismo tiempo abrir, digamos, un espacio a nuevos roles, nuevos papeles u otras formas de representarse en el propio mundo, de representarse y por lo tanto, digamos, de moverse en el mundo mismo. Además, esta idea de rol y de papel genera, digamos, otro elemento de crítica, y este siguiente elemento de crítica es, digamos, dentro de esta idea de una obra de teatro, un propio personaje puede, o un sujeto, digamos, puede tener dos roles, tres roles, distintos roles dentro de una obra. Por lo tanto, cabe la pregunta, ¿puede uno asumir más de un rol, digamos, en su vida misma, en su actuar cotidiano? ¿Por qué tendría que, además, adoptar solo un rol? ¿Por qué tendría que adoptar un solo papel? ¿Cuántos papeles distintos pudiera representar, digamos, durante mi vida misma? ¿Hay un modo de ser sin rol, sin papel? Pregunta abierta, porque en tanto que estas son construcciones sociales que el sujeto, digamos, que cada uno va adquiriendo en su propio desarrollo, al menos la pregunta pareciera, pareciera tener como respuesta una negación. ¿A qué me refiero? Pareciera que no es posible no tener un rol. Repito, en cuanto que es producto de un aprendizaje, pero no obstante, repito, queda un tanto abierta si es posible vivir y estar en el mundo sin casarse con un papel, casarse con un rol y en ese sentido adoptar un solo género. Ahora, ¿cómo moverse en esta diferenciación constante y continua? De ahí que el propio Foucault, digamos, cuando siempre le hacían esa pregunta de forma reiterada, quién era, y que se definiera, incluso, digamos, dentro de su propia labor intelectual, siempre hablaba o prefería decir que, bueno, él, digamos, no tenía una definición como tal, sino que iba en un constante siendo, o se iba, digamos, siempre reelaborando, rehaciendo. Bueno, es un poco, digamos, lo que desde mi punto de vista podemos ir deshilando del propio, digamos, de la propia visión de Judith Butler, a partir de la idea del género como representación. Ahora, otro elemento aquí, digamos, que habría que recuperar sobre la propia teoría queer, es que la teoría queer vino a abrir un espacio de debate sobre las minorías, y en particular, obviamente, sobre las minorías en el ejercicio de su propia sexualidad. Sin embargo, los argumentos que abre la propia teoría queer y que va construyendo son también argumentos que toda minoría, independientemente, digamos, de minoría considerada bajo un determinado aspecto, no obstante, también ahora puede reclamar, porque, digamos, el reclamo de estos derechos, de estos grupos LGTB, están en relación al ejercicio
de la libertad de elección en cuanto al disfrute de su propio deseo, en cuanto a la, digamos, a la construcción de esta, digamos, relación, y por lo tanto el objeto de elección o el objeto de deseo no está determinado para el propio sujeto. De manera que todas estas visiones que pretenden de nuevo naturalizar incluso prácticamente el deseo mismo vía la idea de género, a quién es el, digamos, qué género es el que debe de atraerte a partir del propio género que posees, en realidad esto es lo que va debatiendo la propia teoría queer, porque entonces el propio deseo, la libido y el objeto al cual se debe de conducir está abierto, no está determinado, porque ni determinado está el propio género en cuanto que construcción, de manera que el propio objeto de deseo hacia el cual debe de conducirse la libido tampoco está determinado. De manera que entonces, en realidad, ahí tenemos un espacio del ejercicio de la libertad y por lo tanto de la conexión de la propia libido con el objeto. Ahora, esto tendría que, dentro de las distintas consecuencias que involucra, decíamos, una de ellas es el desbaratar, el desmoronar, el echar abajo, el deshacerse de la patologización del propio comportamiento y de la patologización de la propia sexualidad, porque la patologización digamos, solo puede funcionar manteniendo el argumento de hay un modo de ser natural y obligatorio y un tanto determinado vía lo biológico, vía la idea de género, vía la idea de lo genético, o incluso, como veníamos señalando, vía la idea moralizante de la propia sexualidad, porque de lo contrario, esta patología, digamos, carece de validez. Su argumento desde el propio 19 se ha ido moviendo desde órganos sexuales, cerebro, inicialmente incluso sobre la libido se hablará de la función que tenía que cumplir la libido y por lo tanto eran desviaciones de la función libidinal o del propio instinto, y digamos este nuevo argumento de la idea de lo genético. Entonces, mientras se mantenga esta línea argumentativa o pseudoargumentativa que todavía está apelando a elementos de carácter material, lo genético, quiere decir que entonces hay todavía una visión naturalizante de la propia sexualidad. Y en tanto que predomine esta visión naturalizante, será entonces uno de los elementos que sostengan la propia patologización del comportamiento. Porque entonces queda como recurso, queda como posibilidad este hecho de recurrir a tu comportamiento que no responde a lo normal, que no responde a la norma, es producto de esta base o genética o, digamos, bioquímico cerebral, pero al final del día entonces habría un modo de ser correcto, natural y por lo tanto aceptable. Ese es, digamos, una de las serias consecuencias de la permanencia de este argumento naturalizante de la propia sexualidad. Ahora, por eso, de nuevo, este señalamiento de la naturalización de la propia sexualidad es, al menos desde mi punto de vista, uno de los elementos de mayor importancia y de mayor relevancia, porque disuelto, digamos, este argumento, tendríamos que ver el propio comportamiento sexual y la propia elección de ese objeto sexual de una forma, por lo tanto, que ya no estigmatiza al propio sujeto, porque la estigmatización vía homosexual, vía transgénero, involucra, digamos, la permanencia en el sujeto de un modo de ser que por lo tanto ya no se puede desprender de él, y todo lo que hace o todo lo que deja de hacer es interpretado a partir de este estigma, y por lo tanto su comportamiento siempre es visualizado como patológico, tanto en lo que hace o en lo que deja de hacer. Y aquí en realidad, digamos, esta visión patologizante es siempre a los ojos del otro, es decir, el otro es el que genera la estigmatización y por lo tanto esta idea de clasificación del propio sujeto.
Si disolvemos este argumento de la naturalización del comportamiento sexual, entonces no habría por qué leer de un modo clasificatorio, de un modo prejuicioso, la elección del deseo y el comportamiento del propio sujeto. De lo contrario, repito, permanece esta visión de la patología o de la clasificación que, repito, es siempre a los ojos de alguien más, ese sujeto, digamos, la rareza que el propio sujeto, que digamos el propio homosexual puede sentir sobre sí mismo, en realidad no es producto de la interpretación que hace de sí mismo, sino es a partir de la interpretación que el otro le está lanzando en esa mirada estigmatizante. Es decir, la inconformidad que el sujeto puede sentir por sí mismo no es producto de un elemento médico, digamos, en donde él se siente a sí mismo como raro, como extraño para sí mismo, sino que es el otro el que lo está construyendo. El otro lo está construyendo, repito, con esa mirada clasificatoria o con esa mirada estigmatizante o con esa mirada prejuiciosa. Es el otro el que le construye, por lo tanto, ese modo inusual, ese modo anormal de ser. Por lo tanto, cuando se logra esa introyección en el otro, digamos, de lo anormal, es cuando entonces solo puede vivir ese sujeto una normalidad consigo mismo. Pero repito, es por la construcción que alguien más ha hecho en él y lo ha marcado. Esto, por lo tanto, involucra que además el propio sujeto, una vez que se asume, digamos, bajo esta idea de la patología, bajo esta idea de la clasificación, por lo tanto tiene que recurrir a alguien más para que lo mejore, para que lo ayude, para que lo normalice. Porque entonces, a partir, decíamos, del 19 a la fecha, está en las manos del médico, en las manos del psicólogo, en las manos del psiquiatra, en las manos de alguien más, la posibilidad de digamos, del regreso a la normalidad del propio sujeto. Entonces, bueno, por eso el trabajo aquí de la teoría queer, desde mi punto de vista, pone como uno de sus principales objetivos es el rompimiento de esta visión naturalizante de la propia sexualidad. En ese sentido, digamos, el ejercicio de la propia sexualidad en realidad es una forma de ejercicio que tiene que ver con un momento histórico y que, repito, lo estamos viendo a partir del 19 de forma patologizante, pero en épocas anteriores no estaba en relación con una forma, repito, ni patologizante, ni estaba en relación con la transgresión de la naturaleza, en tanto que en el mundo grecolatino lo natural no pasaba por la división, digamos, del ejercicio de la sexualidad, esta división heterosexual. En tanto que no pasa por ahí la naturalización, por eso dichos comportamientos no eran asociados con transgresión de la naturaleza. Bueno, no sé, dudas, preguntas hasta aquí. ¿Algo que agregar, comentar? Bueno, dentro del ámbito de la política y la reivindicación, decíamos, de derechos humanos, recordemos que esta reivindicación de derechos tiene también su propio momento histórico. A partir de la década de los 60, de los 70, irán reclamando inicialmente, diríamos, son las mujeres las que irán reclamando el propio derecho al ejercicio de su propia sexualidad, y solo un par de décadas más adelante, 70, 80, digamos, irán generando también sus propios discursos de reivindicación, los propios, inicialmente, los homosexuales, y se les irán sumando, por supuesto, los grupos que mencionábamos como LTGB. Ahora, esta posibilidad del reclamo, decía que la enlazo con la posibilidad que ofrecen los propios derechos humanos, porque trasladan al propio sujeto la posibilidad de elegir y de poner en ejercicio, digamos, aquello que desea, aquello que apetece, aquello que está en sus propias manos, mientras el otro, digamos,
lo acepte o no se llegue a la agresión o transgresión de ese otro, aunque claro, la idea de la transgresión, ¿cómo no transgreder al otro si el otro está diciendo no a esa forma de vida, no a esa forma de, digamos, de vivir la propia sexualidad? Pero, digamos, aquí por eso los propios derechos abren un espacio para la propia discusión y siempre para la posibilidad del reclamo de un nuevo derecho, de una nueva posibilidad de manifestación, digamos, del discurso, de la libertad del propio sujeto. Una de las, si esto es posible, es porque al mismo tiempo dentro de las denominadas sociedades democráticas, la diversidad y la pluralidad será uno de sus componentes, un componente sin lugar a dudas siempre conflictivo, en tanto que hay distintos intereses siempre pugnando, siempre enfrentándose, siempre, digamos, siempre controversial, al menos ese reclamo de un otro hacia otro grupo, hacia otra forma de vida, de expresión, de movimiento. Entonces, de ahí que la diversidad y la propia pluralidad se ha servido y requiere en este sentido de una forma de reclamos de derechos que permita siempre la integración de un nuevo derecho, de la reivindicación de un nuevo derecho que inicialmente puede entrar un poco de forma, digamos, un tanto forzado, pero que si los argumentos le dan validez suficiente, no habría razón, por lo tanto, para descartarlo. En tanto que no es ya, o al menos se busca poner de lado, digamos, la visión tanto religiosa, la visión moral o la moral predominante, la moral social predominante, se busca poner de lado en la argumentación, repito, en la argumentación y el reclamo del propio derecho, porque esta diversidad, diversidad en cuanto a forma de vida, diversidad en cuanto a forma de irse construyendo en la vida misma, no puede apelar, o solamente de una forma sumamente débil puede apelar a esta moral social. ¿Por qué? ¿Por qué puede apelar, digamos, de un modo sumamente débil, o habría que dejarlo de lado? Porque entonces las denominadas minorías siempre se encontrarían en desventaja frente a ese grupo mayoritario que, digamos, enarbola una concepción moral predominante o una concepción, repito, de carácter general. De ahí que la idea de derechos humanos se vuelve un poco el medio para llevar, digamos, a la palestra de la política, a la palestra de lo social, la posibilidad del reclamo vía la argumentación. Y esta argumentación es siempre una argumentación que además se va rehaciendo en tanto que siempre hay posibilidad de incorporar algo nuevo, algo distinto. Y algo nuevo y algo distinto en tanto que al mismo tiempo van apareciendo distintos grupos minoritarios. Y esos grupos minoritarios, para la defensa, curiosamente ahora, del principio de identidad y no de homogenización, que es una idea que, digamos, recordemos a los inicios, dentro de los inicios de la democracia, el derecho era a la igualdad, derechos iguales para todos, mientras que el nuevo reclamo es derecho a la diversidad y a una identidad que, aunque no es coincidente con, no obstante, tiene derecho a permanecer, digamos, y a estar aquí. Entonces, estos grupos van reclamando, repito, el derecho a ser ellos mismos y a no ser homogenizados y, por lo tanto, normalizados, que la idea de la norma involucra eso, disolver la distinción, disolver la diferencia. Y estos grupos, por el contrario, lo que vienen reclamando es el derecho a ser distinto. Un derecho a ser distinto que no traiga como consecuencias la persecución, la estigmatización o la normalización y todos estos elementos que hemos mencionado. Entonces, esta es una vertiente y un giro distinto que se está haciendo vía los propios derechos humanos. No a la homogenización y no a este principio de igualdad, o al menos
no a la igualdad en tanto modo de ser, en tanto modo de actuar, en tanto modo de vestir y en tanto que modo de ejercicio de la sexualidad, sino reclamo a la permanencia en la diferencia, reclamo, decíamos, a la permanencia en la diferencia vía lo que visto, vía lo que pienso, vía cómo ejerzo mi sexualidad. Entonces, ese es el gran giro que diría a partir de los 70, a partir de los 80, hacia la fecha, originan todos estos grupos. Reclamo a ser distinto. Y ese reclamo a ser distinto, un poco, ahí lo podemos enlazar, por supuesto, con esa frase repetitiva y contundente de Bartlett Bay. Preferiría no a la norma de ser como el resto de los trabajadores en esa imagen que ofrece el texto, o no a este preferiría no frente a lo que reclama el poder, el Estado, vía, digamos, el personaje que era el jefe del propio Bartlett Bay. Entonces, este preferiría no involucra la posibilidad de mantenerme en lo distinto, mantenerme en la diferencia, y que esa diferencia al mismo tiempo no genere división, sino que al mismo tiempo se agregue dentro de la propia diversidad para el mantenimiento de la propia sociedad. Porque si el reclamo de la diferencia llega al grado de, digamos, de segmentar, entonces, digamos, pues bien pudiéramos, llevando un poco más lejos la idea, pues terminar en algo semejante a pues guerra civil o cosa semejante, cuando la diferencia, repito, se lleva al grado de no poder, digamos, vivir en la diferencia con el otro. Esa diferencia que también el otro reclama, que no solo, digamos, uno reclama, si es una diferencia que en lugar de sumar, segmenta como tal, divide como tal, entonces es una diferencia que puede terminar, en estricto sentido, digamos, en diversas formas de violencia como tal. Violencia, digamos, hasta la disolución y desintegración de, digamos, de la vida en comunidad. Entonces, esa diferencia, repito, como reclamo, involucra al mismo tiempo la posibilidad de sumar algo nuevo, que al mismo tiempo permite la solidificación de la comunidad y por lo tanto de la permanencia de la democracia, solo entendiendo aquí momentáneamente por democracia esta forma de vida y esta forma de política que permite el reclamo de lo distinto. En ese sentido, entonces, los derechos, digamos, los derechos humanos se vuelven una herramienta fundamental. Se vuelven una herramienta fundamental porque ahí es donde se concentra y es ahí donde, digamos, donde se ampara esta posibilidad del reclamo de lo distinto. Y decíamos, no solo de estos grupos, sino de cualquier minoría que encuentra razones suficientes para señalar su propia diferencia y su permanencia en la diferencia, pero decíamos una diferencia que suma, una idea de diferencia que agrega un nuevo elemento de vida dentro de la propia comunidad. Entonces, digamos, esta es la relación entre lo político y la idea del derecho dentro del discurso de la propia teoría queer. Otro elemento que, digamos, sobre el cual vale la pena ahondar, decíamos, tiene que ver con este discurso sobre la crítica a la formación, por un lado, de la personalidad y con ello, digamos, de la construcción de identidades. Y aquí la idea de la construcción de la propia identidad, sabemos que algunos de los elementos que suelen rescatarse y que suelen utilizarse en la construcción de la identidad tiene que ver con elementos culturales, tiene que ver con elementos, digamos, incluso dentro de la propia familia. Pero si estamos mencionando que en la actualidad empiezan a conformarse familias que rompen con la visión tradicionalista de la familia heterosexual, de la familia incluso hasta monógama, entonces
¿cómo se construye de nuevo, o abre aquí la pregunta, cómo se construye entonces esta idea de la identidad si tenemos familias parentales o tenemos la idea de una familia en donde no hay un padre o una madre, o esta figura, digamos, paterna biológica no está presente? Además, en una sociedad en donde lo diverso parece ser la premisa de la conformación de estas nuevas, digamos, sociedades, o de esta idea de democracia que mencionábamos. Si lo diverso, si lo distinto, e incluso el reclamo de la permanencia en lo distinto es uno de sus elementos, digamos, propios de la democracia misma, entonces la identidad aquí, digamos, entra al debate, en tanto que ya no es algo, ni por un lado, posible de identificarse de modo pleno, y además no necesariamente tendría que estar enlazado con un principio, digamos, con un principio de unidad en el propio sujeto, porque esta identidad entonces involucra movimiento constante, movimiento continuo. ¿Y por qué movimiento constante y movimiento continuo? Porque si lo que vemos es lo diverso, si lo que vemos, digamos, lo que es permanente es el cambio, lo que es permanente es la diferencia, lo que es permanente es el reclamo de identidades distintas, y decíamos que el género es, por lo tanto, es solo un rol, es solo un papel, y por lo tanto un papel que siempre puede modificarse, un rol y un papel en esta obra que represento en la vida, que siempre puedo tener un rol distinto, un rol diferente. ¿Qué es entonces aquello que reclamo como identidad de uno mismo? ¿Cuál es la identidad del sujeto si puede cambiar de roles, si puede cambiar de papeles? Recuerden en esta metáfora que mencionaba de la idea del teatro. Puedes representar el papel de, no sé, del hostalero, como puedes representar el vendedor, digamos, en determinada, en el mercado, o incluso pasar de hombre a mujer, a niño, adulto, anciano. Es decir, esta permeabilidad y esta posibilidad de un cambio constante, cómo fijarla vía la identidad. En tanto que el principio de identidad tiene esa intención, mantener un principio de unidad. Pero, al parecer, lo que menos se tiene entonces, vía esta idea de la identidad como representación, lo que menos se tiene es ese principio de identidad. Porque siempre hay la posibilidad de cambiar, de modificar, sin que esto al mismo tiempo estigmatice al propio sujeto, que era lo que veníamos mencionando vía la crítica a la naturalización de la sexualidad. Por lo tanto, yo no puedo describir al sujeto, y yo no puedo establecer, digamos, vía esta idea de las teorías de la personalidad, yo no puedo establecer una personalidad sobre este sujeto, en tanto que en una sociedad donde el cambio, la diferencia, lo distinto es, digamos, su principio constitutivo, entonces el propio sujeto puede al mismo tiempo variar, cambiar, modificar, ser siempre otro, o estar en un permanente siendo. Entonces, ¿qué pretende nombrar? ¿Qué pretende capturar? ¿Qué pretende atrapar la idea de la identidad? Entonces, a partir de estas sociedades, repito, que diluyen esta idea de fijar y de atrapar al propio sujeto, esta idea de sociedad que diluye la posibilidad de identificar un yo permanente, entonces genera esta, digamos, la idea de un yo que o es un yo narrativo, quizá, y solo quizá lo digo, pensando ahí un poco en el propio Ricoeur, el yo narrativo, o esta idea del yo quizá ya no va a decir grandes cosas, o difícilmente va a decir grandes cosas. Si el yo era una forma de capturar, digamos, las experiencias pasadas, en tanto que funciona como un principio de unidad, y permite por lo tanto capturar una imagen del sujeto, pero si este sujeto es siempre alguien distinto, o al menos tiene la posibilidad siempre de ser alguien distinto, ¿qué se captura entonces? ¿Qué se captura con ese principio de identidad?
Por eso el propio Foucault pretendía dejar de lado ya esta idea del sujeto y de la propia personalidad. Esta idea de darle muerte al sujeto, darle muerte, por lo tanto, a un principio que caracterice al propio sujeto, porque digamos esta idea de caracterizar al propio sujeto, decía hace un momento, una de sus consecuencias es que entonces todo lo que hace o deja de hacer siempre es leído a partir de esa caracterización, que era lo que mencionaba vía la clasificación. Este sujeto es o sexual, o transvesti, o es un mitómano, o es esto, o es aquello. Es decir, a partir, una vez que establezco la clasificación, entonces todo lo que hace o deja de hacer es leída a partir de la clasificación misma. Por lo tanto, ha quedado capturado su principio, digamos, su principio de identidad a partir de esta visión clasificante. Sin embargo, si decíamos que lo que estamos viendo en esta idea de sociedad en donde la diferencia es el reclamo constante y continuo, y que por ahí se está moviendo, digamos, el uso de los propios derechos, y en particular de los derechos humanos, la posibilidad de ser distinto, la posibilidad de mantenerme en lo distinto, entonces, ¿cómo o hasta dónde tiene sentido pretender mantener este grupo de conceptos que tienen la intención de captura, de generar un principio de unidad en el sujeto para nombrarlo, para capturarlo, para ubicarle un lugar, digamos, dentro de las clasificaciones, un lugar donde ponerlo, donde colocarlo, ¿no? Ahí es donde entonces la propia teoría queer, digamos, tiene este gran empuje que decíamos a partir de los años 80 a la fecha viene generando. Hay conceptos que ahora empiezan a conformarse vía la idea de lo poshumano. Y esta idea de lo poshumano además tiene que ver con la idea de que ya no hay una identidad con la cual este ser humano tenga que identificarse, que por supuesto tiene una larga tradición dentro del ámbito de la propia filosofía, ser racional o el famoso animal racional que dirá Aristóteles, o no obstante el animal político, o de nuevo cartesianamente el principio de la razón es lo que define